pudo salir lleno de la... Ok. Empieza. Las organizaciones de la sociedad civil que firmamos este documento, representando a miles de ciudadanos, alzamos la voz para reclamar el Estado de Derecho que merecen todos los mexicanos. La justicia es el principio moral que nos inclina a juzgar y a obrar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y es fundamental para la sana convivencia de nuestra sociedad. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano de justicia, debe ser una institución intachable y referente de unidad para todos los mexicanos, con la obligación de interpretar fielmente el propósito del legislador. Bueno, resulta que solo tenemos una reforma completa del sistema judicial. O sea, no estamos hablando de una cuestión en particular, o sea, no es una cuestión en particular, es una reforma del sistema completo del Poder Judicial de la Federación, lo que estamos pidiendo. Obviamente, donde el primer responsable es su cabeza, señor ministro, la Suprema Corte y en particular su presidente. Desde hace años, los ciudadanos alzamos la voz para el Estado de Derecho que merecen todos los mexicanos. La justicia es el principio moral que cada uno lo que le corresponde y es fundamental para la sana convivencia de nuestra sociedad. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano de justicia, debe ser una institución intachable y referente de unidad para todos los mexicanos, con la obligación de interpretar fielmente el propósito del legislador, expresando en la Constitución y de la comunidad internacional vertida en los tratados internacionales sobre derechos humanos, sin compromisos políticos ni intereses particulares. Ahora voy a pedirle a Leticia González Luna de Voz Pública, sé que es miembro de Ciudadanos por México, de Frente Ciudad por México. Desafortunadamente, tenemos un sistema judicial deficiente y con mala fama, donde el primer responsable es su cabeza, señor ministro, la Suprema Corte y en particular su presidente. Desde hace años, las familias mexicanas nos encontramos en un estado de indefensión debido a un poder judicial que está lejos de las expectativas de la ciudadanía en materia de eficiencia, de honradez e imparcialidad, lo cual se refleja en todos sus niveles. Las polémicas, algunas de ellas rayando en el escándalo, en las que se han visto envueltos la Corte o algunos de sus integrantes, no han sido pocas, donde los mayores ataques al Estado de Derecho se han originado en la propia Corte, cuyos integrantes en múltiples ocasiones han actuado más como activistas e ideológicos que como jueces. Ahora le pasamos... Le voy a ceder la palabra a Juan Iván Peña Nieder, que es el presidente del Movimiento México Republicano. No son pocos los casos donde la Corte ha despreciado la soberanía de los estados, la Constitución y los tratados internacionales, dictando sentencias en un sentido puramente ideológico, sesgadas o con evidentes intereses particulares. A lo anterior, habría que agregar los frecuentes casos de corrupción, prevaricación y denegación de la justicia con demoras de hasta 10 años en la emisión de sentencias. Todo ello dentro del Poder Judicial de la Federación. En síntesis, es urgente que nuestra Corte Suprema recupere la honorabilidad, la credibilidad como máximo órgano de justicia de nuestro país y con ella todo el sistema judicial mexicano. Es imperativo que la Corte asuma un rol de protectora de la Constitución, alejándose de tendencias ajenas al sentir social mayoritario de nuestro pueblo, que es defensor de la vida y de los valores heredados generacionalmente que nos dan identidad como mexicanos, los cuales coinciden con los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales reconocidos por México. Por lo tanto, proponemos e impulsa urgentemente, desde la cabeza de la Suprema Corte,
una reforma a fondo del Poder Judicial y su modelo judicial, con miras no solo a corregir su normativa, sino el actuar de sus integrantes para hacer realidad el Estado de Derecho que todos merecemos. Oye, gracias, discúlpame. Muchas gracias. Vamos a dar un espacio a preguntas que quieran hacer ustedes, compañeros de la prensa. Adelante, el que quiera preguntar. David Centeño, de Grupo Imagen. Son críticas que las escucho muy generales al sistema de justicia. En concreto, ¿contra qué sentencias estarían manifestando ustedes? ¿Qué es lo que estarían pidiendo en concreto en esta reforma al Poder Judicial? ¿Y cuáles son las sentencias que están impugnando ustedes? Bueno, la reforma que estamos pidiendo es una reforma completa al sistema judicial. O sea, no estamos hablando de una cuestión en particular. No es una cuestión en particular, es una reforma al sistema completo del Poder Judicial de la Federación, lo que estamos pidiendo. Obviamente abarca desde la Suprema Corte hasta los jueces de primer nivel. ¿Sí? Y bueno, las sentencias que nos han provocado inquietud, bueno, son muchas. La votación de la reforma eléctrica, la impunidad que hay en el país. O sea, no es posible que el sistema de justicia esté permitiendo que haya un 95% de impunidad. Nosotros decimos que no hay mejor negocio que venirse a la ciudad, al país, a México, a actuar como delincuente, porque pues tiene 95 probabilidades de éxito siendo delincuente en este país. Se refiere a los casos de legislación del aborto, matrimonio igualitario, cuestiones de género. Yo creo que lo que estamos diciendo es profundamente claro. Estamos diciendo que el Poder Judicial de la Federación no se corresponde con la realidad mexicana. Estamos diciendo que la justicia no se aplica, que es un poder, además de con enormes cargas de corrupción y con enormes cargas de nepotismo, que no responde bajo ninguna circunstancia a la realidad que México exige. Yo pregunto, y lo pregunto con toda claridad, ¿dónde los jueces rinden cuentas de cómo toman las decisiones? Yo pregunto con toda claridad, ¿dónde el Poder Judicial de la Federación es auditado por la sociedad? Es supuestamente un poder político, como los otros dos poderes del Estado, y es el único que no tiene vinculación con la sociedad civil. Es urgente que se encuentren los mecanismos de auditoría del Poder Judicial desde la sociedad. Que sean electos los jueces y los magistrados. Ustedes vieron, lo dice nuestro documento, vieron el tema de la reforma eléctrica, vieron el tema donde se permite a las personas cambiar su edad por el solo gusto de hacerlo. En fin, todos aquellos casos donde se pierde el Estado General de Derecho en aras de evidentes caprichos de grupos de presión. Pues amigos de Facebook Live, ¿cómo les va? Muy buenos días. Es un gusto saludarles. Estamos en estos momentos a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se está llevando a cabo en estos momentos una conferencia. En esta reforma que están pidiendo, ¿incluiría la renuncia del presidente ministro? Preguntan que si estamos pidiendo la renuncia del presidente. No, definitivamente no. Le estamos pidiendo que él, como cabeza de la institución más importante del Poder Judicial, él lidere este proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación. Gracias. En el comunicado de prensa que ustedes tienen, vienen casos específicos y concretos de inconformidad con el Poder Judicial mexicano. Yo creo que explica cuál. Regálame. Somos uno. Una de las cosas importantes que estamos planteando es que, además de que la Suprema Corte de Justicia, como máximo órgano de este poder, lidere la reforma, también involucre a la sociedad civil. Creemos que la sociedad civil tiene mucho que aportar a esta reforma al Poder Judicial. Entonces necesitamos que la ciudadanía también participe en ello, ¿no? Pues amigos, ellos son los integrantes del Frente Nacional por la Justicia, quienes pues, son conformadas por organizaciones de la sociedad civil, quienes han entregado un documento en representación a miles de ciudadanos, quienes han alzado la voz para reclamar un Estado de Derecho que merecen todos los mexicanos. Habremos de defender la Federación y habremos de exigir a este poder omnímodo que se retraiga de sus sentencias o acudiremos a los mecanismos constitucionales
para buscar que haya modificaciones profundas a las leyes que fueron reformadas arbitrariamente por la vía judicial. Lo que están viendo aquí, los cientos de mexicanos que hoy se reúnen aquí, empezarán a reunirse en cada una de las sedes del Poder Judicial de la Federación del país para hacer un reclamo. Somos cientos de miles de mexicanos que estamos hartos de la ineficacia del Poder Judicial y vamos a decirlo fuerte y claro en todo el territorio nacional. ¿Ya buscaron a legisladores o buscarán a legisladores para plantear esta reforma? Definitivamente, una vez que tengamos el proyecto de reforma, tenemos que pasar por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque es una reforma a nivel constitucional. Sería un proyecto muy ambicioso, pero creemos que se puede llevar a cabo si hay voluntad política, sobre todo dentro del Poder Judicial. Pero este proyecto tendría que salir de aquí, del poder de la Suprema Corte. Lo que estamos planteando es que sean ellos los que lideren, si realmente están preocupados por la impartición de justicia, que sean ellos mismos los que lideren con el apoyo de la sociedad civil. ¿Pero qué garantías tendrían que tuviera lo que ustedes piden? Bueno, definitivamente si la Suprema Corte no quiere tomar en cuenta su responsabilidad, lo tomaremos nosotros, pero no nos vamos a quedar aquí. Vamos a ir hasta nuestro municipio para que se lleve a cabo una reforma constitucional.